Bien, este ejercicio, por ejemplo, dice en su enunciado, el ancho, ¿verdad? de la dimensión perpendicular a la página de la compuerta mostrada en la figura es de 2 metros. O sea, esa sería tipo la longitud o la extensión que tiene la compuerta. No la dimensión que está en el gráfico, sino la longitud perpendicular a la hoja. Y tiene un agua que de una profundidad de, o sea, tipo la altura del líquido a la derecha es de una altura D. Y dice, la densidad del líquido es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, que ese básicamente es el peso específico del líquido. Y dice, la compuerta está diseñada para girar y salir cuando la profundidad del líquido sea D o el valor de D exceda un cierto valor. Y pide saber cuánto tiene que ser el valor de D para que ello ocurra. Como ven acá, esta figura tiene un tope, ¿verdad? Esta compuerta tiene un tope. Lo que hace el líquido obviamente es generar una presión que va empujando de manera horizontal, pero debido a que existe este vínculo de segundo género, a medida que va aumentando la altura del líquido, que es lo que va generándose un sistema en donde la compuerta tiende a hacer girar o girar hacia este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Se abre la compuerta en la parte inferior y básicamente el líquido puede salir sin problema, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema que menciona el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de la estática? El valor de D es conocido para nosotros. O sea, yo no sé cuánto es el valor de D, pero sí lo que yo puedo saber es el diagrama de presiones que van a actuar sobre ese elemento, que básicamente va a depender del líquido que nosotros tenemos acá. En la superficie libre del líquido para nosotros las presiones siempre van a ser ceros. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos solamente presiones hidrostáticas, no consideramos presiones manométricas, o sea, presiones atmosféricas. Entonces, nosotros lo que hacemos es directamente eh, la presión hidrostática, que en este caso va a ser una presión triangular. ¿Por qué yo sé que va a ser triangular? Porque va a depender exclusivamente de la profundidad que nosotros tengamos. Entonces, en este caso sería este esquema. Un ratito le voy a pedir disculpas un ratito, tengo que responder una llamada y ya continúo con la clase. Bien, continuando, ya pude responder. En este caso sería la presión que nosotros vamos a tener acá, va a ser una presión P1, que va a depender exclusivamente del peso específico del líquido, que esto ya tiene un peso específico dado. Y tenemos obviamente una profundidad, que en este caso es la profundidad para nosotros es D. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es una condición de equilibrio. Nuestro elemento va a estar sometido primeramente a un diagrama de presiones, que es equivalente a esto. Después tenemos un vínculo de segundo género que está a 50 centímetros, ¿no? Sería así, 50 centímetros del fondo, y donde en ese punto van a existir una fuerza vertical y una fuerza horizontal, que es el punto A. Y donde acá también en el punto B hay un tope, que para nosotros es una normal en B. Entonces ese es el esquema de cargas actuantes, eh, el esquema de cargas actuantes que para nosotros obviamente tiene que estar en equilibrio, pero la carga distribuida, que es básicamente una carga distribuida triangular, no se puede sumar directamente. ¿Por qué? Porque obviamente acá nosotros de un lado tenemos todas las fuerzas y del otro tenemos una carga distribuida. Entonces, para transformar esto hacemos una condición de equivalencia, donde nosotros vamos a transformar esto en una fuerza. Y para transformar esto en una fuerza, y para los ejercicios que nosotros resolvemos, al menos nosotros no consideramos la presión atmosférica
por el hecho de que en nuestro caso todos los elementos están siempre sometidos a la presión atmosférica. Entonces el efecto de la presión atmosférica no va a ser una variación en las cargas o en las reacciones actuantes, ya que el peso propio, o sea, el propio elemento, si no está en contacto con el líquido, va a estar sometido a una presión atmosférica. Entonces básicamente no consideramos porque no va a tener un efecto específico. En cambio, la presión hidrostática de los líquidos sí es de consideración para el elemento. Entonces trabajamos exclusivamente con la presión hidrostática, no trabajamos con la presión atmosférica. ¿Se entendió? Bien, entonces lo que hacemos en este caso es transformar esta fuerza, o sea, pero en este diagrama de presiones, que está acá la presión P1, en una fuerza única. ¿Cómo transformamos esa fuerza? Primeramente determinamos el área de la figura geométrica que genera el diagrama de presiones. Entonces esto se va a transformar en área transversal y después esa área nosotros multiplicamos por el ancho que tiene la compuerta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el diagrama de presiones es un esquema volumétrico, no es un esquema plano. Nosotros lo trabajamos en el plano, ¿por qué? Porque sabemos que la sección o la forma del diagrama de presiones es constante, pero el cuerpo, que en este caso va a ser la compuerta, tiene una cierta dirección de esquema, ¿verdad? Una dirección de carga. Entonces, para calcular correctamente, nosotros tenemos que tener en cuenta esta longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros debemos sacar el volumen de esta figura geométrica. Entonces, al multiplicar el área por el ancho, nosotros ya sacamos el valor de la fuerza actuante. Entonces, F va a ser igual a la fuerza, que sería, perdón, el área transversal por la longitud, que sería el ancho. El ancho siempre es dato y donde obviamente el área de la sección transversal va a depender de la figura geométrica que nosotros tengamos. Si es un trapecio, entonces sacamos el área del trapecio. Si es un triángulo, sacamos el área del triángulo. Si es un rectángulo, sacamos el área del triángulo. Perdón, del rectángulo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que a nosotros nos... ay, ¿qué es lo que a nosotros nos facilita? Que es un triángulo, entonces yo puedo sacar el área donde yo necesito primero saber cuánto vale la presión 1, que sería la presión hidrostática, sería el peso específico del agua, por la profundidad a la cual llega ese líquido hasta el punto analizado, que en este caso sería hasta, hasta el punto D. Entonces yo voy a calcular el valor del área transversal, que sería entonces peso específico del agua, que, o sea, perdón, el valor de P1 sería directamente P1 por la longitud D sobre 2. Ese sería el valor del área de la sección transversal. ¿Por qué? Porque yo sé que esta distancia es D, que es la base del triángulo, y la altura del triángulo es P1. Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que sacamos? Un valor de carga por metro lineal, pero al final, cuando nosotros queremos sacar el valor de F, va a ser P1 por D sobre 2 multiplicado por, eh, sería en este caso multiplicado por la longitud de la compuerta. Si es un trapecio, que sea un esquema trapezoidal, donde tenemos una presión P1 y tenemos una presión P2, entonces ahí también nosotros calculamos el área de la figura geométrica, que es el área de un trapecio. Entonces el área, por ejemplo, sería si esto es voy a ponerle esto es B, entonces el área sería P1 más P2 sobre 2 por la base. Y después este valor de acá se multiplica para hallar la fuerza total, sería el valor del área total por la longitud de la compuerta. ¿Se entiende, verdad? O sea, nosotros de acuerdo a la figura geométrica del diagrama de presiones que se vaya formando, determinamos el valor de la fuerza actuante, que básicamente es el volumen, ¿verdad? Donde el área tiene que contener sí o sí la presión, o por lo menos los valores de presiones que se tenga, y a partir de ahí el valor que calculemos ya va a estar expresado en unidades de fuerza. Por ejemplo, este está
kilonewton o kilogramos por metro cuadrado. Este está multiplicado en metros y este está multiplicado en metros. Entonces al final el resultado de la fuerza sale en kilogramos. Entonces yo voy a trabajar con el peso específico en kilogramos por metros cúbicos. Entonces voy a sacar la presión 1, que va a ser 1000 kilogramos por la distancia D. Entonces la presión 1 es igual a 1000 veces D. Luego voy a calcular el valor de la fuerza F directamente, ¿verdad? Que va a ser igual a 1000 por D por el valor de D sobre 2, que es el área, multiplicado por la longitud, que decía el enunciado que la longitud era de 2 metros. Acá en el enunciado nosotros teníamos entonces que la longitud de la compuerta era de 2 metros. Entonces va a ser, la fuerza F va a ser igual a 1000 por D al cuadrado. Y ahora nosotros ese esquema de diagrama de presiones que teníamos en la figura, que era este, lo transformamos en una figura de esta característica. Ya no tenemos en cuenta las presiones, perdón. No tenemos en cuenta las presiones, sino que tenemos directamente en cuenta las reacciones y la fuerza equivalente. Es decir, tenemos en cuenta acá la fuerza. Esta es la fuerza F. Tenemos acá la fuerza normal en V. La horizontal en V. Y la vertical en A. Entonces podemos hacer el equilibrio. Ahora, lo importante es no solamente sacar el valor de la fuerza, sino saber el punto de aplicación de esta fuerza. O sea, saber exactamente en dónde está actuando. Entonces, este valor de acá, esta posición donde está actuando la fuerza horizontal, depende del centroide de la figura geométrica que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es nuestra figura geométrica? Es un triángulo. La ubicación del centroide de un triángulo siempre es igual al baricentro. ¿Y dónde está ubicado el baricentro? En el caso de un triángulo rectángulo es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si esto es igual a la base y esto es la altura, el baricentro siempre está a un tercio de la base o un tercio de la altura, medidos siempre a partir del ángulo recto. Entonces, la ubicación de la fuerza, que es nuestra fuerza equivalente del diagrama de presiones, va a actuar en un tercio de la altura, que es básicamente donde está ubicado el baricentro o el centroide de la figura geométrica. Entonces, en este caso, esta distancia tiene que ser, si nuestro triángulo tenía una altura total de D, esto tiene que ser igual a un tercio de D. Y ese es el punto donde está actuando, obviamente, nuestra figura. Entonces, esto va a ser 0,5 metros, 50 centímetros. Bien, entonces ahora nosotros tenemos que hacer el equilibrio de este elemento, 0,5. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a hacer, por ejemplo, acá la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Tenemos la horizontal en B, menos la fuerza F, más la normal en B es igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Tenemos la vertical en A, que es igual a 0. No hay peso de la compuerta, entonces directamente ya está solucionado. Entonces tenemos una ecuación con tres incógnitas, porque esto no conocemos su valor, no conocemos su valor, no conocemos su valor. Entonces voy a recurrir a la sumatoria de momento. Sumatoria de momento voy a tomar en cuenta el punto A, igual a 0. Entonces, en este caso, voy a tomar el punto B, para que quede un poco más. Voy a tomar el punto A. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tengo la normal en B por 0,5, genera un momento positivo y después tengo más menos F por un tercio de D
tiene que ser, perdón, la distancia tiene que ser 0,5 menos un tercio de d, porque esa es la distancia que se toma como brazo de palanca. Entonces, este momento tiene que ser igual a cero. Igual tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Debería poder tener una condicionante en el ejercicio para poder sacar y obtener el valor de alguna de las incógnitas de resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy eh, en este caso, usar la condición que dice el ejercicio. La compuerta está diseñada para girar y dejar salir el agua cuando la profundidad D excede un cierto valor. Y pide saber que obviamente para que haya una condición de que pueda hacer o existir una salida, eh, tiene que llegarse a la altura D. Entonces en estas condiciones teóricamente el agua ya estaría saliendo por la compuerta, por la parte inferior de la compuerta. Y debido a qué condiciones que se da esa salida, porque no tiene que haber contacto de la compuerta con el tope. Y al no existir contacto de la compuerta con el tope, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que la normal tendría que ser igual a cero. Entonces nuestra condicionante es que eh, considerando que la normal es igual a cero porque el agua está por salir, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahí? Tenemos que nuestra sumatoria de la sumatoria de momento en A, ¿qué es lo que ocurre? Que F negativo por 0,5 menos un tercio de D tiene que ser igual a cero. Entonces yo puedo sacar que 0,5 menos un tercio de D tiene que ser igual a cero. Entonces D es igual a 3 por 0,5. O sea, la altura D de la columna de agua tiene que ser igual a 1,5 metros. Esa es la condición para que ocurra esto. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza F? F dijimos que era igual a 1000 por 1,5 al cuadrado. Entonces, F va a ser igual a 1,5 al cuadrado por 1000, 2250 kilogramos. Esta es la fuerza transmitida a la compuerta por el líquido. Y obviamente ya sabemos el punto de aplicación, que es un tercio de la altura, que básicamente es igual a 0,5. O sea, realmente en la condición real, ¿qué es lo que está pasando? La fuerza del líquido está actuando exactamente donde está el vínculo A. Entonces la horizontal en A es igual a la fuerza F, y donde obviamente el punto de aplicación de la fuerza F es en este punto exacto, donde está el punto A. La vertical en A es cero, entonces de esa manera no se tiene ninguna normal actuante en este punto, que es el punto B. Y básicamente el líquido lo que puede hacer es, debido a esta condición de acá, filtrarse levemente y empezar a salir. Al no existir contacto, entonces el líquido empieza a salir. Entonces la condición principal es que la normal del punto de tope sea igual a cero. Entonces de esa manera pueda salir el resultado que nosotros queremos. No sé si hay alguna consulta respecto al ejercicio. Ok. Bien, voy a tener la grabación, entonces pasamos a otro ejercicio. Como ven, es bastante sencillo, lo único que hacemos es cambiar